Hola, en este video desarrollaremos el concepto de el derecho a la prueba. Para poder explicar el derecho a la prueba, primero debemos saber qué es la prueba. En palabras del maestro Parra Quijano, la prueba es un acto procesal que tiene por finalidad lograr el convencimiento del funcionario judicial acerca del enunciado de hecho que se le presenta. En términos más sencillos, la prueba es esa manifestación de voluntad de aquel que va a actuar como demandante o de aquel que va a actuar como demandado en el proceso para lograr persuadir al juez acerca de sus pretensiones o de sus excepciones según sea el caso. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se logra convencer o persuadir al funcionario judicial acerca de ese enunciado de hecho? Pues esto se hará con el empleo de unos medios de prueba o medios probatorios, descritos en el Código General del Proceso, entre otros, como la declaración de parte, la confesión, el testimonio de terceros, el juramento, los indicios, los informes, los documentos, la inspección judicial, el dictamen pericial, entre otros. Y si esa es la prueba, ¿por qué se necesita de la prueba? El artículo 164 del Código General del Proceso, en primer lugar, advierte que la decisión judicial debe basarse o fundamentarse en la prueba. Por eso se necesita de la prueba. Se habla de la necesidad de la prueba. En este caso, la necesidad de la prueba se da en cuanto a la decisión del juez. La decisión con la que se resuelve el conflicto intersubjetivo de intereses, la sentencia del juez, debe fundarse, entre otros aspectos, en las pruebas. ¿Cuáles pruebas? En las que oportunamente fueran aportadas, decretadas y luego valoradas. Entonces tenemos hasta acá qué se debe entender por la prueba y por qué se necesita de la prueba. Pero ese concepto de la necesidad de la prueba lleva o conlleva otro que en la doctrina se conoce como el de la importancia de la prueba. La importancia de la prueba. El maestro Davis Echandía nos decía que sin la prueba, los derechos de las personas se tendrían como simples apariencias. No se podría lograr la protección de esos derechos. Sin la prueba, decía el maestro Davis Echandía, estaríamos expuestos a una irreparable violación de derechos. Y él resumía esa importancia de la prueba en una frase sencillísima que era: tanto da no probar como no tener el derecho. Tanto da no probar como carecer del derecho. Así, por ejemplo, si usted es deudor que ya pagó, pero aún así lo demandan y en juicio ejecutivo le reclaman el pago de la obligación que usted ya había pagado, pues usted tendrá que probar que ya pagó para no tener que volver a pagar. ¿Y cómo lo podrá hacer? Por una prueba documental, por ejemplo, el recibo de pago que le extendió su acreedor. En el caso en el que ese recibo de pago no se haya extendido, no se haya plasmado en ese documento, pero hay otro documento que fue, por ejemplo, la grabación que usted pudo realizar el día en el que fue a realizar el pago, momento en el cual el acreedor manifestó que se negaba a extenderle el recibo de pago. Pues esa grabación, ese documento también le va a servir a usted como prueba. Otro ejemplo, si usted es hijo de ese señor que falleció y junto con los otros hijos eh, van a pedir la adjudicación del patrimonio de ese fallecido, pues para que a usted le adjudiquen activos o pasivos de ese fallecido, usted necesita demostrar que usted era hijo de esa persona. Pues es que a sus hermanos el padre sí los reconoció, pero a usted no. Entonces usted necesita demostrar su calidad de heredero. Tendrá que demostrar primero que usted sí era hijo de esa persona para luego sí reclamar la adjudicación del patrimonio. Otro ejemplo.
Otro ejemplo, si usted es contratante en ese contrato de suministro y usted sí cumplió con entregar lo que tenía que entregar en los tiempos que decía el contrato, pero su contraparte manifiesta que no, que usted incumplió, pues usted tendrá que demostrar para efectos de que no le hagan efectiva una cláusula penal, que usted sí cumplió. No hacerlo implica que declaren de pronto su incumplimiento y usted deba pagar esa cláusula penal. Entonces, tenemos que la importancia de la prueba se traduce en eso. Si no logramos demostrar, si no logramos acreditar, si no logramos hacer patente la certeza del enunciado de hecho en el que fundamos la pretensión o la excepción ante el funcionario judicial, no vamos a lograr la tutela o la protección de nuestro derecho. Entonces hasta acá ya sabemos qué es la prueba, cuál es la importancia de la prueba y cuál es la necesidad de la prueba. Pero surge otro concepto, el de la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba de la que se nos habla en el Código General del Proceso no es otra cosa que esa obligación que tiene aquel que acude a la jurisdicción para demostrar o para acreditar que ese enunciado de hecho en el que basa su solicitud se dio u ocurrió. Tendrá que acreditar o demostrarlo. No hacer lo que va a implicar, pues que no va a obtener sentencia favorable. Es que la prueba se constituye también en un presupuesto material, en un presupuesto para que la decisión sea favorable a, al interesado. Con estas ideas, con estos conceptos, ya podremos hablar de el derecho a la prueba. Ese derecho a la prueba tiene su origen en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, cuando se advierte que todos tenemos derecho a ser juzgados de acuerdo a las formas propias de cada juicio. Hace un rato mencionamos que la prueba es requisito indispensable para la decisión judicial. En palabras del maestro Miquel Tarufo, para que la decisión del juez sea justa requiere una comprobación confiable de los hechos. Y entonces el derecho a la prueba va a comprender varios aspectos, entre otros, como lo advierte el maestro Parraquijano. El derecho a asegurar la prueba, esto es, la posibilidad que se va a tener para lograr que la fuente de la prueba, por ejemplo, o la manifestación de la fuente de la prueba se logre llevar luego al proceso. Y esto podría ser, por ejemplo, a través de las famosas pruebas extraprocesales. Cómo nuestro ordenamiento permite que se pueda, por ejemplo, interrogar o lograr la declaración de un testigo que se encuentra gravemente enfermo y que es posible que no sobreviva para cuando se tramita el proceso. La ley nos permite asegurar el contenido de esa declaración para que luego pueda ser llevado al proceso. Y, y se permite, por ejemplo, recaudando esa declaración en el lugar donde se encuentra el testigo. Está en la clínica, está en su casa, y se necesita escuchar su declaración antes de que fallezca para que en el posterior proceso esa declaración pueda ser útil. O por ejemplo, la ley permite que se pueda realizar una inspección judicial, es decir, que el funcionario judicial, que el juez pueda ir hasta el lugar, eh, eh, hasta un lugar determinado a verificar con el uso de sus sentidos la posible causa del deterioro de un inmueble. Es que en ese lugar están realizando una excavación para una estructura de 20 pisos y, se está afectando a los predios colindantes, a los contiguos.
podría pedirse una inspección judicial con la intervención de un perito. O podría asegurarse esto con un video, como lo exige el Código General del Proceso en algunos casos. La ley le permite a usted realizar ese video para que luego pueda ser tenido como prueba documental en el eventual proceso de responsabilidad civil. Pero el derecho a la prueba, además de comprender el derecho a asegurar la prueba, comprende el derecho a que se decrete la prueba. Es decir, el derecho que usted va a tener para lograr el pronunciamiento del juez, en este caso, obtener ese auto interlocutorio que ordena la aportación del documento, sea escrito, sea video, sea fotografía, radiografía, plano, etcétera, para que ese documento sea tenido en cuenta en el proceso. O el pronunciamiento del juez para que en la fecha y hora que luego se señalen se interroguen a las personas que usted cita como testigos. El decreto de la prueba, entonces, dentro del derecho a la prueba, es el derecho que usted va a tener a lograr el pronunciamiento del juez, es el auto que decreta la prueba, que ordena la prueba, o el derecho que usted va a tener para que en ese momento el juez autorice o admita la aportación del documento al expediente. Viene luego otro componente del derecho a la prueba, que es el de la práctica de la prueba. ¿Qué es la práctica de la prueba? Pues es la materialización de la prueba, es la realización del medio de prueba. Ya logró usted que el juez aceptara o admitiera la prueba, sea la aportación del documento, o ya logró usted que el juez señalara la fecha y la hora para que se escuchara a los testigos. La práctica de la prueba, que va a asegurar que en esa fecha y hora, que en esa audiencia, efectivamente se interrogue a esos testigos, que depongan esos testigos, que hagan saber o que den a conocer lo que conocen sobre los hechos que interesan al proceso. Y viene otro aspecto en el derecho a la prueba, que es el de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba menciona el artículo 176 del Código General del Proceso. Corresponderá a esa apreciación que debe hacer el juez de la prueba. ¿De cuál prueba? De esa que fue oportunamente aportada, de esa que fue decretada, de esa que fue practicada. Y casos se han dado en los cuales el juez en el decreto de pruebas había ordenado interrogar a los testigos A, B y C. Los testigos A, B y C fueron objeto de, o declararon allá, fueron interrogados allá. Pero al momento de valorar la prueba, el juez solamente mencionó a los testigos A y B y nada dijo sobre la declaración del testigo C. Y es clave para lo que usted necesita demostrar. Pues en ese caso el juez estaría incurriendo en una preterición o en una omisión al momento de valorar la prueba, porque está desconociendo o está dejando de valorar el contenido de una declaración. Eso lo da el derecho a la prueba, el derecho a que la prueba se valore el juez de manera completa. Pero el artículo 176 del Código General del Proceso, cuando nos habla de la valoración de la prueba, nos dice también que el juez, al valorar las pruebas, debe hacerlo de acuerdo a las reglas de la sana crítica, debe analizar todas las pruebas en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y allá deberá tener en cuenta la lógica, las reglas de la experiencia. Por ejemplo, el juez me valoró esa prueba diciendo que cree en la declaración del testigo A, cuando yo logré demostrar en el proceso que el testigo A no se encontraba en el lugar de los hechos. Entonces, esa valoración de la prueba es deficiente. El juez le asignó valor probatorio a una declaración de un testigo que plenamente demostrado estuvo
no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Y entonces eh, tendremos que desarrollar todos y cada uno de los conceptos que aquí mencionamos en el video, y eso lo haremos en detalle en otros videos, en otra oportunidad. Pero antes de finalizar, podríamos eh, hacer una retroalimentación así. Lo que tiene que ver con las pruebas está íntimamente relacionado con los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos, los acaecimientos, lo que ya ocurrió y que luego va a ser objeto de estudio en el proceso. La prueba se va a ocupar entonces de la reconstrucción de esos hechos para lograr su demostración. Debemos tener claro que para cuando se tramita un proceso, lo que dio lugar al proceso ya pasó, ya ocurrió, y en el proceso será necesario realizar la labor del historiador. Se tendrá que reconstruir esos hechos. ¿Por qué es importante hacerlo? Ya lo vimos, porque necesitamos convencer al juez que va a conocer del caso para que en esa reconstrucción de hechos logremos que declare el derecho a nuestro favor. Pero también es importante tener presente que cuando se va a realizar esa labor de reconstrucción de hechos en un proceso como el civil, cada una de las partes va a actuar como adversario. El demandante va a actuar como adversario del demandado y va a querer realizar una reconstrucción de hechos parcializada, ¿cierto? A conveniencia. Va a querer triunfar en el proceso. Lo propio va a querer hacer el demandado. Y al juez en su tarea le va a corresponder en justicia realizar una comprobación confiable de los hechos, como explicaba el maestro Miquel Tarufo. Y esa comprobación confiable la tendrá que realizar a través de unas reglas probatorias que en otra oportunidad explicaremos. Hasta otra oportunidad.